Quiero ver dónde le está para cambiar aquí. No. Ah, espérate que Porque estaba apagado. voy a ver. Pero el de regresar ya va. Voy a ver qué pasa para él no la reconoce. Mire, y disculpe, ¿están viendo la pantalla del doctor? Veo bien la pantalla. Sí se mira. Sí, doctora. Ah, bueno. Entonces ahí estamos, doctor. ¿Quieres? Se la voy pasando. Ya también le dio ya, si quiere puede empezar ya. Pues muy buena tarde. El día de hoy vamos a trabajar un poco. Gracias. Buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar un poco acerca de la importancia del acceso abierto en las publicaciones científicas y básicamente un bosquejo general acerca de las bases de datos de publicaciones científicas que hay alrededor del mundo, disponibles principalmente en ciencias de la salud. Les hago esta introducción ya que la semana entrante la licenciada encargada de la biblioteca de la facultad nos va a hacer el favor de venir acá a explicarnos cuáles son las bases de datos que tienen, cómo accesar a ellas, e incluso tengo entendido, si no lo tienen, darles acceso a ustedes a los links dentro de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas, ¿verdad? Entonces, para que le saquemos el mayor jugo posible. Mayor jugo posible a la actividad, ¿verdad? Muy bien, la siguiente. No. No deja, fíjate, espérame. Pues sí, ahí sí también a todos, pero como que no deja pasar. ¿Ahorita? Disculpe, el acceso a imagen de alguna manera se puede gestionar. Bueno, después que vamos a ver. Claro que sí, nadie de no solo la biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas tiene, sino la biblioteca central. No sé cómo están los servidores ahora para el acceso, ¿verdad? Pero siempre he tenido el acceso gratuito para estudiantes y docentes de la universidad. Espérame, doctor, voy a ver si me puedo meter a la presentación desde aquí, es que ahí está. Normalmente el acceso abierto, Ahí está. ¿qué significa acceso abierto para ustedes? Gratuito, así es, ¿verdad? Acceso abierto, gratuito. Porque, como vamos a ver, hay algunas revistas que aún cobran y son caras cuando uno no solo quiere publicar, sino cuando uno como usuario quiere acceder a alguno de los artículos en alguna de esas revistas. Pero bueno. El contenido, importancia de acceso abierto al conocimiento científico. La publicación científica en el año 2022, estadísticas de todo el año pasado. Gracias. Estadísticas de cómo estuvo la publicación en revistas científicas en el año 2022 y proyecciones a la próxima década. ¿Cómo se espera? ¿Verdad? Evaluación de la producción científica, ¿cómo se evalúa? El indicio de calidad de publicaciones, porque vamos a ver que hay que filtrar las publicaciones de acuerdo a la calidad de las mismas. Y en algunas ocasiones uno ha visto artículos de calidad un poco dudosa y sin fundamentos. Contándoles, por ejemplo, que hubo un investigador chino
que cuando le hicieron su estadística, publicara alrededor de 30 artículos científicos diarios. Imagínense. Uno dice, imposible. Usted tiene que sentarse de revisión bibliográfica, escribir, ¿verdad? Fundamentar, poner 30 diarios. Tenía miles de publicaciones al fin. Lo detectaron, ¿verdad? Y retiraron muchas de las publicaciones. Pero también se ve entonces el control de calidad en ciertas revistas. No está muy bien. Muy bien, ¿cuáles son las bases de datos que hay? Es importante que reflexionemos y que nos queden bien sólidos. Importancia del acceso abierto al conocimiento científico. De una base de datos española que ahí le pongo el link para que puedan ustedes accesar si gustan, que fue publicado el 12 de noviembre del 2022 y habla sobre la importancia del acceso abierto al conocimiento científico. 3 cosas dice fundamentalmente. El movimiento del acceso abierto al conocimiento científico, open access, acceso abierto, ¿verdad? Defiende que cualquier persona, sea investigador o no, pueda acceder al contenido de las publicaciones científicas sin restricción. Eso es teóricamente el concepto de lo que cualquiera puede acceder a la. Como nace en abril del 2012 en la Universidad de Harvard, en una noticia de ellos, anunció que no podía seguir haciendo frente al elevado costo que suponía la suscripción a las principales editoriales. Imagínense, la Universidad de Harvard con la plata que tiene. Tenía que pagarle a las editoriales por cada revista que ellos tuvieran en su universidad. Ya en el 2012 ya les estaba afectando económicamente a la universidad. Estas principales ahí están, el Saber, Sprinter, Thomson Reuters, Wiley, etcétera, etcétera, que son las que nosotros conocemos fundamentalmente que existen, ¿verdad? Que son las que poseen los derechos de autor de más de 42% de la producción científica anual, eso es un montón, y cuyas cuotas se han elevado en más del 142% en solo 6 años. Es decir, un poquito de comercialización ahí, ¿verdad? Y para el acceso a revistas científicas. Bien, por lo tanto, cuando se hizo ese análisis, pues ya se alentaba a los investigadores, de los que generaban investigación científica, para que publicaran en revistas de libre acceso, en detrimento de las publicaciones que exigen el pago de una tarifa de suscripción. Pero ¿cuál era el problema ahí para el investigador? Que cuando usted publica en una revista de alto impacto, usted dentro de su universidad, generalmente en Estados Unidos, en Europa, usted empieza a tener puntos como investigador. No es lo mismo que yo publique en una revista de alto impacto como las que están allí, que yo lo haga en una revista que está bien. Esa probablemente no me dé ni puntos, ¿verdad? Por publicar ahí. Entonces, aún así estuvo como se dice, el estira y encoge sobre cómo empezar a equilibrar entre alentar a los investigadores que empiecen a publicar en revistas de acceso abierto contra las tradicionales, pero con cuotas elevadas a la hora de publicar. Conceptos básicos. Tal vez cambié un poquito la transparencia. Preprint. Ahí está los blogs de cielo. Estos de acá. Estos de acá. Entren ahí, hay una gran infinidad de revistas científicas de bases de datos. Es muy buena esta base de datos, por eso les puse el link aquí. Y ahí están los conceptos. Un artículo científico depositado en un servidor o repositorio de acceso abierto antes de la revisión por pares. Y por esta razón permiten un acceso rápido a los resultados de la investigación. Miremos. En un preprint.
¿verdad? Preprint significa antes de que fuera, digamos, impreso en una revista, digamos. Por eso es que se llamó así preprint y quedó también para las publicaciones en los sitios web. ¿Verdad? Entonces, en este caso, ¿cuál era básicamente el problema? Que cuando aparecían en estas bases de datos de acceso abierto, aún no habían sido revisadas por pares. Era el primer borrador, digamos, de la publicación. Por lo tanto, se corría mucho el riesgo de que no estuviera bien y se requería mucho ojo de uno como investigador o como el que consultaba la revista, que necesitaba la revista, necesitaba uno tener mucho ojo, decir, esta no muy me convence por tal y tal. ¿Por qué? Porque aún no estaba revisada. Eso es importante. Entonces aquí más o menos en el preprint hay varias cosas, ¿verdad? Se someten al escrutinio de un editor, pueden enviarse simultáneamente o más tarde para su publicación en revistas. Su carácter de vehículo de publicación independiente electoral aumenta su relevancia en la comunicación científica. Los preprints alojados en servidores con infraestructuras abiertas, una forma innovadora de compartir conocimiento, lo decía. Alrededor del 70% de los preprints en BioRxiv. ¿Alguien ha accesado a este servidor? Miren, hay dos servidores de esta misma línea. Bio, R mayúscula, X y B. O MED, en lugar de bio es MED, enfocado ya a ciencias de la salud. Igual, MED, R, X y B. Ahí es para, en mi opinión, los dos mejores repositorios de publicaciones en acceso a medios, de Open Access. ¿Usted puede repetir el ojo de Mérida? Sí. En lugar de bio, RXIB, en lugar de bio es MED. Ok. Y lo demás, igual. Yeah. Si alguien está ahí en la compu, puede entrar y van a ver el montón de artículos que hay ahí. Ya para ver. Incluso es de acceso libre. Ustedes entran, le enlistan por fecha, porque se publicaron hoy, los que están subidos hoy, ahí están. Y por fecha, y usted le da. No, es totalmente gratuito. Usted pincha, como dicen los españoles, le hace clic al enlace y tiene el artículo completo de la revista. Se pueden descargar. Y se pueden descargar. Y se pueden descargar. O sea, Bio RXIB y MED RXIB. Incluso dice, se publican en revistas dentro de los 2 años posteriores a la fecha de publicación en el servidor. ¿Por qué habla de 2 años? Porque aún es engorroso, tristemente, el tiempo que se lleva una revisión por pares en ciertas revistas. Y para mí, ¿cuál es el problema ahí? Pues pierden actualidad. Pensar que me la vayan a publicar 2 años cuando yo publiqué algo. COVID, usted quiere poner artículo COVID y se lo publican en 2 años, probablemente ya ni esté. Ya no existe. Entonces, ya lo leí, pierde muchísima relevancia si se lo publican. Por eso es que son las 2 mejores bases de datos que para mí hay la. Doctor, Perdón. referente a esto, ¿existe algún protocolo para agilizar tu publicación cuando haya algún tipo de emergencia vial o algo que sea importante? Mire, eso depende mucho de las editoriales. Las editoriales son las que evalúan eso y dicen, bueno, le vamos a dar prioridad ahora a los artículos sobre una temática en específica. Y hacen más rápido el proceso de revisión. Hacen más rápido el proceso de revisión. Incluso en los procesos de revisión se le paga a los revisores. Tienen una cuota los revisores, pobres, que a mí me mandan a revisar un artículo y últimamente están pidiendo colaboraciones
para que uno les revise, sí. Pero yo he notado que tampoco le trabajan la suscripción de sus revistas, ¿verdad? Cuando debería, ¿verdad? Debería ser el objetivo, que haya más acceso de la comunidad científica y de cualquier persona a la producción científica en el mundo, ¿verdad? Eso me parece que sé. Pero todavía el aspecto comercial está pesando, ¿verdad? La publicación en 2022 y la próxima década, tendencias y guías. Aquí tengo el link donde pueden entrar al artículo completo, donde hice yo más o menos un pequeño resumen de eso que me pareció muy bien. Eso fue publicado el 16 de noviembre del 22. Lo hizo Lee Hayden, que es el jefe de la sección de neurociencia molecular de los NIH de los Estados Unidos, en Maryland, en un seminario de investigación que hizo el Departamento de Fisiología de la UNAM en México. Ahí se lo llevó y ahí sacó él básicamente todo esto. Y su artículo, no su artículo, pero que después fue publicado, su disertación fue Scientific Publishing en 2022 y la década por venir, ¿verdad? Más o menos, tendencias y guías. Un título en español de... ¿Cuáles son los consejos que le dio a los asistentes, a los que quieren publicar? ¿Qué fue lo que hizo? Hacer la mejor ciencia posible. Eso es lo que él tenía que decir. Pues miremos por hacer lo mejor posible. Eso es ahí. Compartir las ideas que surgen con colegas investigadores permitirá empezar en las primeras etapas de una investigación de buena manera. Y es como, pero si esto es tan normal, pero en Estados Unidos y tal vez en otros países no, hay mucho egoísmo científico. Todavía existe ese egoísmo científico. Ahí nadie le comparte una idea. Ahí es muy difícil decir, estoy pensando en hacer esto, que creo que es importante. ¿Qué pensás? O hagámoslo juntos. No, ¿verdad? Ahí son. ¿Y por qué son así? Porque hay mucha competencia con los famosos índices del investigador que le representa a ellos. ¿Verdad? Mientras más alto sea mi índice como investigador, no solo la universidad me paga más, sino el sistema de ciencia y tecnología en Estados Unidos tiene un fondo para darle a los investigadores que están catalogados altos con un puntaje alto en sus índices de investigadores, ¿verdad? Entonces, todavía hay que pelear con ese egoísmo que existe. Hay que ser claro en cuanto a la redacción se trata, debido a que las oraciones declarativas simples son las mejores. Escribirlo claramente y lo más sencillo posible, como hemos estado hablando. Aunque la ciencia es una empresa global, decía su idioma actual es el inglés. Eso ha ido cambiando bastante. Sin embargo, las revistas de mayor impacto están en inglés, eso es evidente. A pesar de que hay muchas en español, el de mayor impacto está en inglés. Es decir, la ciencia todavía habla en inglés como que. Hay que asegurarse que los colegas científicos con los cuales se comparte opinión tengan el respeto que se debe de tener por los hallazgos obtenidos. Eso es muy normal, es parte del medio. Importante que la investigación realizada sea publicada en una revista científica de suma importancia y alto impacto, ¿verdad? Destaca que las revistas Science, Nature and Cell optan por publicar menos de 1000 de cada 10,000 manuscritos recibidos. Eso quiere decir que el 10% nada más es publicado en estas revistas. ¿Verdad? ¿Derivado a qué? Dentro de los beneficios tienen muy buen sistema de evaluación de los artículos que se ven ahí, aunque ¿cuál es el problema que platicamos? Tardan mucho en que aparezca publicado. Pero a veces dice, no me importa, yo publico ahí porque eso me sirve. Para publicar ahí, es como
lo máximo. Todo. Sí, digamos. Y En la tiene que ciencia, tener uno algo. digamos, es muy importante Un porque H5, un H10. sí tiene que ser elevado. Pero miren, hay algo importante que no, tal vez no debería decirlo, pero hay que ser honesto. Aún hay aspectos racistas, digámoslo ahí, a la hora de aceptar. Si uno es un investigador inglés o norteamericano, con alguna, es más fácil el proceso. Si uno dice, bueno, yo vengo de Guatemala o de un país, ¿y esto es qué, verdad? Hacen ciencia. Sí, sí. Entonces empieza, tiene que empezar a hacer todo un proceso para, para que lo toquen en el sistema de revisión. Perdón, doctor. Fíjate, no, no sé si te oí. Hace unos años, yo me acuerdo que yo estaba de coordinadora del Centro de Investigaciones Biomédicas y vino un estudiante de una universidad, creo que era de Harvard, no estoy muy segura. La doctora Carmen recuerda más porque ella estaba de investigación y él vino a ofrecernos a la Facultad de Medicina un proyecto donde iban a inventar una vacuna que iba a curar todos los tipos de influenza. Fue antes de la pandemia. Hicieron un estudio de unos cerdos en Sololá, no sé si ustedes oyeron. Va, entonces, hubo un investigador de aquí, que me reservo el nombre por ética profesional, que vino y le dijo, sí, vénganse. Y se lo dijo, no dejó que nosotros como investigadores trabajáramos como facultad de medicina, y en lo privado, como él tenía una ONG, lo asesoró y publicaron, nos esperamos y lo publicaron en Science, porque era un estudio, es una vacuna que estaba en fase, en la primera fase, no sabía, ¿verdad? En animales. Entonces, en una finca en Sololá, tuvieron a todos los cerditos y los estuvieron vacunando. Y de eso fue lo último que supimos. Y entonces era un muchacho que parece que los papás de él habían vivido aquí en Guatemala. Y precisamente yo estaba de Sololá. Pero al final ellos se fueron y él nació en Estados Unidos, pero él hablaba español. Y entonces tenía como cierta afinidad con Guatemala. Y por eso porque hizo el estudio, ¿va? Pero al final la facultad de medicina no publicó, porque el investigador se lo llevó. Pero sí publicó, como él tenía otras publicaciones, publicó en Science. Lo único que apareció Guatemala, que precisamente fue el campo. Sí, pero, En Estados Unidos no había mejor. pero lástima que no la facultad de medicina ya, ¿no? Pues bueno, gracias, doctor. La confianza en la investigación, los investigadores en el punto de mira, y ahí está el ejemplo. En este estudio que publicó el CEIRE, se encuestaron a más de 3,000 investigadores en todo el mundo de diferentes etapas profesionales y disciplinas académicas para conocer su experiencia, su confianza en el proceso, qué habilidades se requieren, qué apoyos son los que tienen en un entorno cada vez más complejo de servir cara al público. De ellos, el 63% creen que la pandemia ha aumentado la atención del público sobre la investigación. ¿Qué piensan ustedes? ¿La pandemia ha hecho que haya más interés por la investigación científica? Porque miren más. Yo digo que sí. Que las cosas buenas, si tenemos que sacar de eso, eso sí es muy cierto. Pero solo el 38% cree que una mejor comprensión pública de la investigación será un legado de la... Muy relativos esos números, ¿verdad? Y los conceptos. La mitad de los investigadores encuestados, el 51%, dicen que sienten la responsabilidad de participar en el debate en línea. Y más de 2/3, 68%, creen que la pandemia ha aumentado la importancia de separar la investigación de calidad de la desinformación. El 23% de los encuestados considera ahora que contrarrestar públicamente la desinformación es una de sus principales funciones de la sociedad. Importante, me gustó porque confianza en lo que se lee, ¿verdad? Y los mismos investigadores a veces, con tal de publicar, no le ponen la calidad, entre comillas, que debería tener. Hay mucha responsabilidad del investigador a la hora de publicar.
es cuestión personal, y yo tengo que dar lo mejor que hay, lo mejor de mí en cada artículo que yo publico. No es publicar por publicar, porque es de comunicación y esa ciencia tiene que ser confiable. Ese es el mensaje en general. Ser publicado en una revista revisada por pares es el marcador más importante de fiabilidad. Eso lo dijo el 74% de los encuestados. El estudio también revela que el 52% que la pandemia ha aumentado la importancia de publicar la investigación con antelación antes de la revisión por pares. Eso quiere decir que la mitad dice: publico en acceso abierto, que después me la publique en Nature, pero la tiro en acceso abierto antes. ¿Y en dónde es normalmente donde las envían? A las dos bases de datos que se les envían. A BioRxiv y MEDRX. V, digamos. No ve cómo dicen los españoles. Ahí es donde normalmente se publican todos esos artículos que un poco más adelante pues vamos a ver en esta revista científica. Sí, porque como son acceso abierto y son preprints, no hay conflicto. no hay conflicto. Las editoriales han aceptado eso. Las editoriales han aceptado esos cambios. Pero en teoría, digamos, somos más atractivos. De todas maneras, la revista lo coloca en impreso, y es impreso el que nos diría en todo caso, ¿no? Puede ser, sí, son dos cosas diferentes. Yo tengo mi publicación, lo quiero meter a acceso abierto y lo mando yo a las bases de a MED y a BioRxiv. Y paralelamente o después, si lo quiero pulir un poco más, lo mando a la revista que me lo va a publicar. O sea, no hay una relación directa entre el acceso abierto y la revista que lo publica. Entonces, también me interesaría esto a minimizar, plaquear la información que no está publicando, que no tiene la respuesta de una ciencia. Por eso es que usted debe saber qué poner en acceso abierto. ¿Verdad? Debe saber qué poner en acceso abierto. No lo va a poner todo exactamente porque corren esos riesgos que usted menciona. Corre definitivamente los riesgos. Pues yo lo agarro y maquillo esos resultados que está con mi publicación, ¿no? O lo mando antes a esa revista que usted. Son riesgos, ¿verdad? Pero en general, entonces, sí se está alentando que se manden a estas bases de datos de acceso abierto. Y el 32% de los encuestados ha sufrido o conoce a un colega cercano que ha sufrido abusos tras publicar una investigación en línea. Abusos se refieren ellos en la traducción a ese tipo de problemas, ¿verdad? Más que un bullying que es para nosotros, no. Son abusos en ese tipo de cosas. Se les han robado datos porque han utilizado esa información como otra. Y otra vez, para citar un artículo de estas BioRxiv o MEDRX, se pueden citar de estas páginas. Sí, sí. Y usted lo pone. Usted pone el artículo, Porras C, le da su título, BioRxiv 2023, y hasta le da su DOI como identificador digital. Se lo da. No hay ningún inconveniente. Lo puede citar usted. Sí. Es como el Psycho, que no podemos, que no se puede, yo no sabía que no se puede indicar, porque no me piensan que fuera un Psycho. Alguien hizo el comentario hace unos días de que el Psycho no se podía publicar, de que sí se había utilizado eso como fuente. No es Psycho, es una fuente. Pero como contador, que los artículos que descargaras, si son Psycho, no los podías. Alguien comentó eso la pasada, alguien lo estaba sentado haciendo que no se les público de ya entendí. De la rusa, Psycho. Okay. No, está bien. Sí, no, perfecto, sí. Yo a veces busco ahí artículos que no le pongo en esa página en el DOI, a veces me los tiran, aunque últimamente los de Nature
de Science y esos, ya no lo sacan. Antes sí lo sacaba, ya los han controlado mucho. Claro, ahí son gratis. Pero miren, independientemente de esa base de datos, para la comunidad científica es muy útil. Usted entra ahí, le pone un dedo en un identificador y ¡pum! Le tira el artículo. Ahí será usted el responsable de digerirlo, de cómo lo va a utilizar. Y es el artículo correcto, no le tira a otro lado. Eso sí es. ¿Cómo se mide entonces la evaluación de la productividad científica? ¿Verdad? Los indicios de calidad de publicaciones, diferentes indicadores. Y aquí me los puso acá. Los puse aquí. Índices de impacto, indexación en bases de datos, listados por categorías, índice H de las revistas, y para evaluación de libros y capítulos, en la próxima transparencia se los voy a poner. Pero son los principales indicadores. Aquí donde está, es porque está el link para qué es un índice de impacto, cuáles son los valores que se dan, la indexación de citas multidisciplinares o especializadas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahí tienen los links para que se... ¿verdad? Pero sí, son los principales indicadores que tengo un buen índice de impacto. Que esté en una buena base de datos, ¿verdad? Ahí está. Entonces, que bueno, ok. Aunque esto, últimamente, si usted lo ha puesto en cualquiera de las dos que les he dado, la gente no lo ve mal. Incluso los investigadores grandes han publicado allí como preprints las investigaciones que más adelante aparecen en Nature. Y eso es porque les ha cambiado un poco la mentalidad y lo que quieren es publicar sus resultados, comunicar la ciencia, les ha cambiado un poquito. Ahora se han puesto un poquito menos egoístas en que ponías con relación a la ciencia. ¿Verdad? Porque antes yo esperaba decir, bueno, a mí me apareció en Nature, pero tal vez a él le sirvió mucho, pero como ciencia en sí, tal vez los resultados que ya aparecieron ahí ya han perdido un poco de actualidad, porque fueron publicados un año o más desde que originalmente se fue el artículo. Sí, hay algunas secciones de algunas revistas grandes que se llaman Letters. Sí. Y entonces yo tenía entendido, pero no estoy segura. Que ahí a veces también los investigadores pues, tenían como que las tendencias de lo que estaban trabajando sin poner específicamente sus investigadores. Entonces sería como un equivalente a los investigadores. Pero que ahí no se pasaba. La diferencia es que en estas cartas al editor solo dan un como comentario o algo sobre el artículo científico, sobre la temática. Y muy pocas veces sacan resultados específicos y datos de la investigación. Pero sí anuncian ellos la tendencia que da y qué es lo que ellos van a publicar y hasta pueden ver algo de indicar de la publicación que les va a aparecer en las cartas. Y eso lo tienen prácticamente casi todas las revistas científicas. Tienen esa sección. Gracias. En cartas al editor a veces solicitan algún experto en una materia. Yo de eso que no es una temática o para cartas al editor tampoco le aceptan a cualquiera, ¿verdad? Para que venga a hacerlas ahí. Tiene uno que tener un background en la especialidad como para que se vaya. Para que salga su nombre y le publique en una carta al editor. Es muy cierto. Gracias por la ampliación. Muy bien. Evaluación de la producción científica, indicios de calidad de las publicaciones. Aquí, en esta página que me gustó mucho, es Biblioguías de la Universidad Autónoma Metropolitana en España. Perdón, no, la Metropolitana de México es la Universidad Autónoma de Madrid. M de Madrid, perdón, en España. Esto lo publicaron el 15 de noviembre. Y empezaron a sacar datos, ¿verdad? En esta investigación, que aquí cabal está el link, ¿eh? Para que ustedes puedan posteriormente accesar. Entonces yo les saqué algunos.
en el famoso Journal of Citation Reports, 29.994 journals, miren, la cantidad que hay ahí, de journals, pero ya hay de todo. Y aquí están algunos, donde también uno puede encontrar el link, con su ISSN, ISSN, su categoría, número total de citaciones y valores en los diferentes en el año, en el cuartil y en el Journal of Citation Index. Ahí están los valores. Pero veamos cuáles. Miren el número total de citaciones. Eso es importante. 464,000 en el New England Journal of Medicine, ni modo, ¿eh? Entonces uno revisa. Pues verdad, desde Lancet, ¿dónde tienen? 369,000. Ahí abajito de donde estaba la otra. Sí, sí. Ajá. ¿Verdad? Aquí están. 869,614. Sí, así están, ¿verdad? El número total de situaciones y la revista. Estos en ese link tienen una lista de un montón de listas. Yo solo agarré y posté pedacitos que están relacionados con ciencias de la salud, pero hay de todo. Y hay grande. Yo les recomiendo que a la hora de buscar, de acuerdo a tu temática, entren a esas páginas y busquen, porque hay 24.994 journals ahí, ¿verdad? Ahí solo estoy mencionando 6, 7. Pero no son de libre acceso ahí. Algunas sí, hay que entrar a cada una. Algunas sí son de libre acceso, algunas sí. A ver de todo. Los índices de impacto son un instrumento para comparar y evaluar la importancia relativa de una revista dentro de un mismo campo científico. ¿En función de qué? Del promedio de citaciones que reciben los artículos por ella publicados. O sea, el número de citaciones es clave. Llegar a un número de citaciones, uno como investigador, cuesta un montón. ¿Por qué razón? Porque uno hace un artículo, lo publica. ¿Cuándo se lo citan? Cuando otro investigador hace otro su artículo y tiene la suerte que revisó y que citó parte del suyo. Para que le aparezca una situación a usted, un par de años para que lo citen a usted. Es decir, un investigador joven va a tener muy pocas citaciones, es lógico, ¿verdad? Aunque muchos de ellos lo que han hecho es, en publicaciones, hay publicaciones que tienen increíblemente más de 30 autores. Imagínense. Porque incluso los estudiantes que estuvieron trabajando en el laboratorio, los que ayudan como auxiliares, los meten en los artículos. ¿Verdad? Entonces, eso sí los ayuda mucho porque está entre los índices. Y aún no hay, acabo de decir, bueno, este tiene un índice de 10. Y hay 30 autores, .3 para cada autor, ¿verdad? Pero el número de autores dividido, no, el impacto, ¿verdad? Sino el impacto es de la publicación. Entonces, yo participé en una investigación de un impacto alto. Yo creo que la ponderación del primer autor y del último, teóricamente es la misma. Los del medio es mejor la ponderación a los primeros y el último. En general, depende de la revista, Carlos. Pero mi duda es que eso lo he escuchado yo de los grupo de investigadores con que trabajo, pero digamos, yo no he visto en dónde, o sea, en qué parte aparece el diferente. O sea, solo sé que por concepto El primero es el último. el maestro y el primero es el último, pero no. Eso depende mucho, porque usted tiene que buscar a veces en una serie, en un artículo, quién es el primer autor o el investigador principal, ¿verdad? El primer autor. Y muchas veces lo pone o al principio o al final. Uno dice, el que aparece de primero es el primer autor, ¿no? Hay veces que uno tiene que leer el artículo y dice, como un asterisco, por ahí puede aparecer, o a veces dice, a quien la correspondencia debe ser enviada, ¿verdad? Pues ese es el primer autor que uno tiene que buscar en la lista.
No necesariamente para todos va a ser así, sino depende de la revista de cada uno. Entonces no tiene que ser muy observador para detectar quién es el investigador o el principal, o el autor principal de un artículo científico, ¿verdad? Muy bien. Ejemplos. Índices de impacto hay varios. Hay lo que se llama factor de impacto. El Journal of Citation Index, JCI, como un indicador. Y este grupo de investigadores en España calcula el SJR, es SIMAGO, Journal and Country Rank, para las revistas incluidas en la base de datos Scopus. ¿Verdad? Es decir, hay que ver cuál es el índice de impacto. Y aquí les puse un numerito del factor de impacto en el año 2021. Número de citas recibidas en el año 2021 por artículos publicados en 2019 y 2020, dividido el total de artículos publicados en 2019 y 2020. Y calculan ellos el factor de impacto. Pero cada uno de estos índices tiene su manera de calcular. Yo he visto que, digamos, en teoría, si uno saca, por ejemplo, dos artículos que tengan y como no tienen licitación, porque obviamente toma un proceso para que lo reciben, he visto que, digamos, el factor de impacto de uno como artículo, ¿no? Pero claro que hay mayor cantidad de papers, pero menor cantidad de... Correcto. Entonces eso... Sí, para que empiece a subir su índice, hay que esperar. Tiene uno ya que ser un investigador bastante, o dedicarse solo a ello y estar publicando y tener bastantes años de estar así para empezar a tener índices de impacto alto, ¿verdad? Pero es exactamente por estas cosas. En resumen, esto hay maneras, cada uno tiene la forma de calcular este tipo de factores. Bien. Bases de datos de el Sevilla. Nunca me sale bien cómo lo digo. Entonces, al 21 de noviembre del 2022, ahí están los precios. Miren. Prices at update. 21 de noviembre. Aquí están los precios en dólares. Es la suscripción de uno anual. Anual. La suscripción anual. Imagínense que fuera por mes. ¿Verdad? Ahí es donde las universidades, digamos, si uno es un investigador que trabaja en una universidad, la universidad le paga eso. Pero por uno es un investigador ya individual o algo, tiene que sufrir ahí, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí hay algunos ejemplos también en ciencias de la salud, entre otras, ¿verdad? Y aquí está el ISSN, el título. ¿De quién? De Lancet. Varias, ¿verdad? Porque sabemos que Lancet tiene una serie de áreas del conocimiento donde se publica. ¿Qué significa que sean híbridos? Evidentemente su nombre lo dice, ¿verdad? Que de repente hay artículos que te lo dan a usted Open Access y hay otros que tiene que pagar. Pero eso ya dependerá de la política de la editorial, cuál es la gratis y cuál no. Hay otras que son abiertas totalmente, pero hay otras que no. Incluso aquí, aunque usted esté suscrito con esta cuota, no necesariamente todos los artículos le van a ser gratis. Hay algunos que no. Que aún algunos les cobran. Extra, aparte de ¿Sí? Los artículos, por eso cuando veces dice híbrido, ¿verdad? Pero mis artículos son cobrados, aunque usted esté suscrito. Por favor. Las revistas físicas están desapareciendo. Es correcto. Tienden a ir desapareciendo para las revistas electrónicas. ¿Verdad? Cada vez menos. Usted va a encontrar a las bibliotecas tal vez con más computadoras que con las colecciones de revistas ahí para que puedan accesar a los artículos. Tiene sus ventajas, en mi opinión, la publicación. Porque para que usted saque su publicación, dije, ok, te lo publicamos. En lo que imprimen la revista y hacen todo el proceso y que físicamente se distribuye,
pasan un tiempo más, entonces electrónicamente. Pero es solo la isla, ¿no? Sí, ese todavía sigue con su política de seguir Bien. exterior. Otros ya van empezando ya a no hacerlo. O están imprimiendo cantidades menores. No en cantidades más grandes, sino casi solo algunas instituciones se las mandan. Pero han reducido considerablemente el volumen de impresión. Por favor. Estaba escuchando a un historiador, era algo diferente, ¿no? ¿No está bien? Pero él decía que ya todos están ordenando en servidores, ya no hay nada, no hay documentos, todo eso no bien, y que en no sé qué año, en los gringos, decidieron apagar servidores de un montón del gobierno y se perdieron. O sea, es una En mi opinión, son riesgos. ¿Verdad? A pesar de que ya hay mucho backup, ¿verdad? Que en la actualidad ya es muy difícil que si se le arruina un servidor, que siempre ha hecho un backup en la nube, con muchas instancias, ¿verdad? Pero para un historiador principalmente, ellos, ¿qué es lo que busca un historiador? Documentos científicos, que leen, que van a investigar, que buscan ahí. Este tipo de modernización no muy pega con él. Es la verdad. No muy pega con él, aunque no deja de tener razón de que hay que. Entonces yo le digo, bueno, pero si está un documento, está en una biblioteca y si se quema, como la biblioteca de Babilonia, ¿verdad? En su tirón. La de París, ¿no? ¿Va? Muy bien. ¿Verdad? Entonces, no, ¿verdad? Todo tiene sus pros y sus contras. Porque es una ventaja para el científico que estén en línea. Eso, sin duda es la misma. Tetraedron. ¿Cuál es la otra? ¿Quién sabe cuál es la otra revista hermana de Tetraedron? Sí, de química en general. No digamos, la hermana es Tetraedron Letters. Hay dos, Tetraedron y Tetraedron Letters. Son las dos revistas que hay. Es para, digamos, en lo personal, no debería decirlo, que tengo un par de artículos ahí. Pero por eso es que dije con mucho gusto me esa cosa. Tetraedron. Esa es una base de datos muy buena para química orgánica. 3,700 está baratito. dólares, ¿verdad? Decía yo, ¿verdad? Los artículos se publican para acceso abierto en 3,3 semanas, no se tardan mucho, un mes. ¿Verdad? Para la primera decisión, 5,3 semanas para el tiempo de revisión y 3 semanas al sumar para el tiempo de publicación. Porque si son revisadas con más, ¿verdad? Su citation score o site score es 4,5 y el factor de impacto es 2,38. Hay unas, vamos a ver que hay unas que tienen índices de impactos más grandes, pero ¿cuál es el problema de los índices de impacto de revistas como esta? ¿Cuánta gente publica en química orgánica? ¿Cuánta gente publica en otro tipo de revistas científicas de medicina en general, por ejemplo? ¿Verdad? Es mayor el número. Entonces, como el número de investigadores que publican son menores, el número de citaciones son menores, evidentemente, por lo tanto, los índices de impacto son menores. Pero esas cosas que hay que analizar. Eso no quiere decir que porque cuando yo miro un índice de impacto bajito, esta revista, eso no muy sirve, es mejor la otra, no. Hay que analizar la temática que se da y tener esos criterios para poder discernir, ¿verdad? Muy bien. Nature, la famosísima Nature, ¿verdad? No voy a entrar en muchos detalles, pero les puse aquí, por ejemplo, Gold Open Access, 9,500 euros. Si lo ponemos el euro a 10 aquí, 25,000 quetzales, ¿no? Doctor, ¿y cuál es el costo de publicar en Nature? El costo por artículo. Exacto. ¿Cuánto? Todo es que siempre tengo la misma. Ahorita le voy a decir, solo quiero pagar ese costo antes de que se los doy, para que vean.
Adicional a esto, el costo por una ilustración a color. Si usted le quiere meter son $650 para la primera. Y si tiene más, se lo vamos a dejar a 450. ¿Verdad? Ese es el cobro de la persona que está publicando. De la persona que está publicando. Yo quiero publicar, yo pago, ¡pum! Yo quiero publicar en Nature, pero un open access. Con ahorita me da 1,500 euros. Bueno, quiero ver su artículo. ¿Tiene figuras? Bueno, que es a color, ¿verdad? 650 la primera y 450 la segunda. Entonces, aún si usted quiere publicar un artículo en Nature, usted como investigador, ¿cuánto le puede costar? Hacemos estos números. Es cierto, a veces tienen la política ellos de que dicen, ok, vamos a apoyar a este investigador porque no trabaja en una universidad, se ve que por el país donde está no tiene los recursos económicos suficientes y le bajan bastante, pero en general es caro. En general es caro. Esta revista. Yo, digamos, no, ahorita no sé cuánto, yo nunca he publicado en Nature, ¿verdad? Entonces no tengo una experiencia que decir, mira, a mí me costó tanto, ¿verdad? Pero que es caro, más o menos con estos números es caro. Y estos son datos de noviembre del 2022, con ese análisis de todo el año 2022. Cuando aparezcan, que normalmente lo hacen en el mes de diciembre de cada año, les voy a mandar los links de los upgrades de estos para que vean ustedes si subieron los precios y bajaron, si no publicaciones, ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque esto es hasta finales del año 2022 que es lo mismo. LILACS, que es literatura latinoamericana y del Caribe en ciencias de la salud. La mayoría están en español. Eso es bueno. Base de datos que tiene más de 650,000 referencias de temática científico-sanitaria. Contiene artículos de más de 800 revistas en el área de ciencias de la salud. Y tiene otros documentos como tesis, capítulos de libros, anales de congresos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cerca del 40% de sus referencias tienen acceso al texto completo. Y su acceso es gratuito. Esto de último, no se lo puse en azul, ¿verdad? Porque a veces usted agarra un link, ¡pum! Y se lo tira. Pero se lo tira nada más al abstract, ¿verdad? Y si usted quiere el artículo completo, muchas veces tiene que pagar. En este caso no, ¿verdad? La gran mayoría, no la mayoría, el 40% dice que tienen acceso al texto completo. Medline es producido por la Biblioteca Nacional de Medicina en Estados Unidos. Es la biblioteca más grande del mundo. Esta Medline es parte de los NIH en los Estados Unidos. Y su misión es brindar información de calidad y relevante de salud y bienestar que sea confiable. Fácil de entender y sin publicidad en inglés y en español. Sin costo y accesible en cualquier lugar, tiempo y dispositivo. Acceso gratuito. Medline. Eso es importante. Si ustedes han visto hablando de los anuncios, muchos de los artículos de Fernández, usted mira una revista científica y de repente le caen esos anuncios ahí, Sí. ¿verdad? Ahí están los anuncios. Y no. Pero generalmente las que están en línea no lo tienen. Eso es Medline. Y como siempre les pongo ahí el país, las publicaciones de algunas estadísticas de datos, ¿verdad? De cómo los países de América Latina han publicado en esto. ¿Dónde estamos nosotros ahí o no estamos? Estamos nosotros, ¿verdad? Los demás. Pero miren, en el 2019, 222. Ecuador, 109. 65 El Salvador. Hay que ver también población, ¿verdad? Miren, 81. 60,000. Canadá. 60,000 Canadá. Estados Unidos, lo tengo ahí, pero no lo puse.
No lo puse, pero tiene más. Pero básicamente están en el cuadro, ¿verdad? Hay una referencia a este cuadro completo de todos los años. Yo saqué esto como está en orden alfabético, donde cupiera Guatemala, para que lo viéramos, ¿verdad? Me ocupo de la tabla. Y hemos visto y aquí cómo hemos ido mejorando, 49, 63, 105, 170. Sería interesante ver qué porcentaje ha subido en cada uno, ¿verdad? Pero bueno. Esas bases de datos ya sabemos que son básicamente, que son, y eso lo da BiblioBits, aquí está, y nos dice cómo buscar en bases de datos. En general, contienen información sobre documentos, una base de referencias, documentos. Muchas de ellas obtienen de textos completos de esos documentos, generalmente están en formato PDF. Sigamos pasando, las bases de datos. Tiene su origen en repertorios impresos, perdón, que comienzan a publicarse a principios del siglo XX. Aquí tienen más o menos su historia, ¿verdad? Importante, el Chemical Abstracts, el Biological Abstract. Estos son de la Sociedad Americana de Química o la Sociedad Americana de Biología. Son las dos revistas que están en el Chemical Abstract y en el Biological Abstract. Aquí hay un poquito de historia, ¿verdad? Importante el Chemical Abstract Service, que nos da una buena base de datos aquí, que son de la National Library of Medicine en Estados Unidos. También nos habla de empresas intermediarias como EBSCO o Procter. EBSCO lo tiene la universidad nuestra, lo tiene, la USAC tiene esta base de datos. Es importante cuando venga a la biblioteca, van a ver que tiene EBSCO y que está colocada con el Chemical Abstract Service y con la base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Eso es bien importante. También hay otras en América Latina de las que son producidas por la FAO, ¿verdad? Como la Agri se llama. Es básicamente para agricultura y alimentación. Agricultura y alimentación. ¿Qué buscamos típicamente en una base de datos? Que se ha publicado sobre un tema determinado, estar al día de lo que va apareciendo en un campo determinado, que ha publicado un autor, qué institución está investigando por un tema específico, qué revistas publican más sobre una determinada área. A veces esto es importante. ¿Por qué razón? Porque nos orienta y podemos encontrar un montón. No nos perdemos ahí escarbando un poquito, perdón la expresión, artículos que nos interesan. Nos vamos con estos conceptos y vamos más a get to the point, como dicen los norteamericanos. Vamos a buscar más nuestra información. Básicamente, ¿cómo se estructuran esas bases de datos? Tienen sus registros, que representa un único documento, es una referencia a algo, un documento, libro, artículo, revista, etcétera. Tiene sus campos, un tipo de información que nos interesa, y estos campos se identifican como un descriptor o una etiqueta, ¿no? Dice, autor, el título de descriptores, etcétera. Conceptos básicos que más o menos ya manejan, pero quise ponérselos aquí para que los tuvieran ustedes escritos y más accesibles, ¿verdad? Y evidentemente tienen una interfaz, los ojos de interfaz de búsqueda, cada vez hay mejor. Estos redes con un clic común son más accesibles, las páginas web de las revistas más visuales están mejor. Un ejemplo de registros de interfaz. Por ejemplo, de EBSCO. La página de EBSCO se las puse aquí, cabal. Aquí. Qué bueno que no me salió, pensé que me iba a salir la limanita cuando dice el botón, pero no salió en la transparencia. Aquí está el EBSCO, que es lo que usted busca un campo, selecciona un campo. Por ejemplo,
Aquí tengo el título, los autores, de dónde son los autores, autor de la correspondencia, uno, el autor principal, evidentemente es él, ¿verdad? En qué journal lo sacó, en qué tomo, número y la página, ¿verdad? Eso lo puedes encontrar fácilmente metiendo los datos en el sistema. ¿Qué listados hay de Open Access? Piensen aquí. Aquí hay un listado de una universidad de Argentina, Universidad de La Plata, Universidad Nacional de La Plata en Argentina. En su biblioteca yo encontré esto y estaba bastante bien explicadito cuáles son algunas bases de datos. Por eso se las logré colocar ahí, se las quise colocar ahí. ¿Verdad? Esta base de datos es bien importante. Red de revistas científicas de América Latina y Caribe y España. El directorio de Journal de acceso abierto. Highway Press, revistas especializadas en ciencias de la vida. El CEIRE, Science Direct, MCDI, son los institutos de salud en Estados Unidos y en Inglaterra. ¿Están? Muy bien. El NIH en Estados Unidos. National Library of Medicine. Y bases de datos especializadas en medicina y ciencias de la salud. Es decir, del NIH y de la National Library of Medicine hay que entrar aquí. Ahorita no recuerdo exactamente qué significa MCDI. Pero si uno entra aquí a este link, ya va uno a encontrar bases de datos en medicina y ciencias de la salud más específicas, para que no nos perdamos tanto. Y si es lo que es Cuba, es española y hay mucho en Cuba, ¿verdad? Son básicamente en español. Son básicamente en español, también importante. Que lo explican más o menos. Un ejemplo de Latin Index. Datos obtenidos, entré a la página hace un par de días, el 29 de agosto del 2023. Nos explica qué es Latin Index y qué es lo que tiene, qué servicios de información tiene Latin Index. Un directorio con datos bibliográficos, dice contacto, revistas impresas y en línea, un catálogo 2.0, que son los de mayor estándar de calidad. Funciona pues a través de fondos que le dan algunas instituciones de cooperación regional, ¿verdad? Y entre ellas, la coordinación del Latin Index la tiene la UNAM, los servicios digitales de información de la UNAM, ¿verdad? Ahí está. Esta es muy buena base de datos que tiene ahí, principalmente en el catálogo 2.0, ¿verdad? Pero es que lo administra la humanidad. Sí, digamos, es la principal administradora de todo el consorcio. Sin embargo, como son de todos, ¿dónde se publica más? Evidentemente en ciencias sociales, ¿verdad? Aquí están los números. Los números son del 2022. Ciencias sociales, arriba de 1600. Calculemos como 1700, algo 1800. Artes y humanidades, ciencias agrícolas, ciencias naturales y exactas, ciencias médicas, ingeniería y multidisciplinaria. Me llamó a mí la atención mucho ingeniería, porque generalmente en ingeniería los ingenieros no publican. Ellos patentan, hacen sus invenciones, pues cada vez publican. Entonces, cuando uno mira estadísticas en el área de ingeniería, normalmente las ve bajitas. Las ve bajitas. Sin embargo, aquí, en Latin Index, no están tan bajitas. Pero África, casi nunca la mencionamos de la clase. Sí, tienen. Bastante bajas, pero tienen. ¿Quiénes son los que más tienen en África? Sudáfrica, sí. Los países que tienen cierto grado de desarrollo son los que publican. Tal vez en el norte de África, algunos, ¿verdad? Egipto, digamos. ¿Dónde está Egipto? ¿Está en África o está en Asia?
Está en el norte de África, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de países son los que publican, pero en global el índice de publicaciones es bajito, por eso es que generalmente en las bases de datos y esas, en sus estadísticas, en muy pocas ocasiones aparece. En el catálogo 2.0, número de revistas totales que han ingresado al catálogo por país. Y miren, poquitas personas, ¿verdad? Ahí estamos, pero miren, Salvador, yo creo que, dice, ok, 1, 2, estamos en el 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, sí, no sé. Puede ser Q. Para mí esto puede ser Q. Por la forma en cuanto se da como les dijera yo, porque como no caben todos los nombres por el número, si miren cuántos nombres hay, cuántas barras hay, ¿verdad? Entonces, buena observación ahí, yo no me había percatado mucho. Y, yo creo que se las cuentas América del Norte. Y Cuba es esto. pero sería muy poquito para Lo que yo voy a hacer la próxima es voy a tratar de marcar con algo qué país se refiere a cada barrita, ¿verdad? Porque ahí se perdió en el catálogo ese 2.0, que yo lo tomé directamente de ahí, pero no me percaté bien de eso. Muy bien. Pero por lo menos, con poquito, digo yo, pero aparecemos en el mapa, ¿verdad? La base de datos Vancouver. Datos obtenidos el 30 de agosto. ¿Qué son las normas Vancouver? ¿Quién más o menos tiene una idea de qué son las normas Vancouver? Es como la zapa. Exacto. La investigación. Exactamente, digamos, cuando uno quiere citar, normalmente en español o en ciertas revistas ya de América Latina le piden en dos formatos, ya sea en formato APA o en formato Vancouver. En el formato APA es el más común. Pues dije yo, les voy a poner acá básicamente cuál es el formato Vancouver, ¿verdad? Porque es la segunda para mí normas donde solicitan que uno cite la bibliografía en esa línea. que vayamos a un tiempo de seminarios, estaríamos a favor. APA o Vancouver. Cualquiera de los dos. Sí, por ahora sí, por ahora sí. Yo tengo que ver bien con si no hay alguna normativa que no la sé específica de la Facultad de Ciencias Médicas Para ver que indique que cualquier investigación que salga de la facultad tiene que salir en una de esas normas. Pero normalmente son APA o Vancouver. Y se dejan hacerla en cualquiera de los dos, se deja el choice, digamos, que no es el nombre de comunicaciones. Entonces, aquí está cómo nace Vancouver. Son un acuerdo entre los editores de las principales revistas biomédicas internacionales y el Comité Internacional de Directores de Revistas Biomédicas. ¿Por qué es bueno esto? Porque son casi enfocados a citas de biomedicina, ciencias de la salud. Hay también revistas científicas como medicina, farmacología, enfermería, odontología, fisioterapia, podología, etcétera, etcétera. Las que están subrayadas no es porque yo las haya puesto, sino así estaban porque tienen su link. Las que están subrayadas tienen un link en la página inicial y uno podía entrar ahí. ¿Por qué se llaman Vancouver? En el 78 ahí se hizo la primera reunión, ¿verdad? En Vancouver le hicieron las normas. Vancouver, en Canadá. ¿Usted cuál usa, doctor? ¿Cómo? ¿Usted cuál usa? Generalmente APA. Generalmente se usa APA. O la que me piden, la revista que voy a publicar. Porque generalmente me lo piden en APA. Los norteamericanos a veces piden, como los de la American Chemical Society, el Journal of Organic Chemistry, y eso, tienen su propio sistema. Ni APA ni Vancouver. Estos son normalmente para revistas en idioma español. Y siempre hay que ver a la hora de que uno va a citar bibliografía, que es lo que le pide la revista, ¿verdad? Muy bien.
Se han publicado varias versiones de las normas con requisitos de uniformidad y la última revisión es del 2018 y aquí está el link, donde están las normas de la última revisión de Vancouver. Es en ciencias de la salud, ahí siguen algunos datos y empezamos con un conjunto de normas, ¿verdad? Las referencias se enumeran consecutivamente en el orden de aparición del texto. Complicado, ¿verdad? Porque como van apareciendo y como platicábamos antes, y yo después de revisarlo meto un poquito antes, tengo que corregir todas las demás. A pesar de que hay algunos buscadores que ya me hacen ese orden, aún así es complicado. Yo nunca me quedo conforme, tengo que revisar siempre una por una, si me quedaron bien al final, ¿verdad? Es la duda que siempre te lo dan. Se identifican, hay varios, ya sea un número, ¿no? Un número en un paréntesis, o entre corchetes, superíndice, o solo el número en el corchete, etcétera, etcétera. Esto ya dependiendo de quién les pida, pero son las maneras donde Vancouver a veces acepta cualquiera de ellos. Como no capacitar Vancouver. Ya cada editorial dirá, póngame los subíndices así, para acá, o subíndices, o sin corchetes o sin paréntesis. Dependiendo, ¿verdad? Hay que ver. Hay 41 formatos diferentes para diferentes tipos de fuentes bibliográficas. Hay libros, artículos de revistas, etc. 41 formatos. Es amplio. Muy bien. Aquí están. ¿Dónde están esos formatos? Ahí están en ese libro. En Vancouver, los artículos de revistas, ¿cuál es su estructura general? El autor o autores, título del artículo, abreviatura internacional de la revista, año, volumen, número, página inicial y final del artículo. Esto normalmente es común en la gran mayoría de las formas para citar, no solo en APA o en Vancouver, sino en otras en idioma inglés o en otros idiomas, ¿verdad? Pero normalmente es en la estructura general. Autores, título del artículo, abreviatura de la revista, el año de la publicación, volumen con su número y a veces la página inicial y final. A veces eso no lo ponen, solo dicen tantas páginas, a veces dicen así, ¿verdad? Si los autores fueran más de 6, se mencionan los 6 primeros seguidos de la abreviatura EPCAL. A mí no muy me gusta, hay unas normas que dicen si son más de 3, solo pongan los primeros 3 EPCAL. Porque si no, mucho autor no solo ocupa espacio, sino se pierde. Ya no encuentra el título del artículo, sino se pierde generalmente en el número de tanto autor que hay. Sí es bueno para los autores porque aparece uno, no aparece como tal, ¿verdad? Y que tenemos que buscar, bueno, ¿quiénes son más? Ir a tal y al final de la publicación hay un link donde dice quiénes son todos los autores, ¿verdad? Esas son las normas Vancouver. Más de 6, se mencionan los primeros 6 y los demás se pagan. Hay artículos estándar, organización o equipo como autor, por ejemplo, en un artículo estándar. Por ejemplo, miren esto. E incluso es importante ver la manera en que se cita. Entonces, por ejemplo, ellos tienen Medrano MJ. Cuando normalmente lo que uno puede citar, yo estoy acostumbrado a decir el apellido, coma, la primera letra de la primer nombre, punto, y coma para que sigan los demás. Pero Vancouver lo tiene aquí. Y aquí, si es, por ejemplo, María José Medrano, ellos pusieron MJ, ¿verdad? Por decirle algo en español, ¿verdad? Por eso es que algunos aparecen con 2 y algunos aparecen con 1. Cuando son nombres complejos, digamos, Delgado Rodríguez, pues ponen los 2 como un guioncito. No solo Delgado y el Rodríguez, el segundo apellido ya no va. Pero no, los que tienen nombres complejos van uniendo. El nombre, la revista, el año,
el volumen, el número, las páginas. Y hay otro por ahí, ¿verdad? Aquí no le puse el clic para ver allá. Hay también formas para organizar el equipo como autor. Hay un trabajo interesante aquí, que no encontré el link para poner, pero ahí están ejemplos de cómo Vancouver. Sí. Creo que no me gusta mucho muchos autores, ¿verdad? Que confunden. Autoría compartida entre autores y un equipo. Aquí hay diferentes tipos, ¿verdad? Aquí hay autores, hay un equipo de investigación. Entonces añaden a los autores el Grupo Andaluz para el Estudio de Gabapentina y Profilaxis Migrañosa. No solo los autores, sino Vancouver acepta a un grupo de investigación. En ese caso, como es un grupo de investigación, ¿cómo saber cuáles son los autores para la hora de los índices y todo lo demás para sumarle, o para que tengan una ponderación por esa investigación? En realidad es un riesgo ponerlo así, ¿verdad? Porque le dan el índice al grupo, al equipo de investigación, a ellos se los dan. No especifican el texto correcto, se los dan a ellos. Por ejemplo, si me preguntan aquí, según Vancouver, ¿quién es el investigador principal? No hay ninguna marquita, ¿verdad? Que me diga un asterisco, un uno ni nada. Generalmente Vancouver lo pone de primero. El primero que aparece es Vancouver, lo tiene como el autor principal. Hay veces y hay situaciones donde no se indica autor. Por ejemplo, esta situación específicamente que lo aceptan. Artículo en otro idioma distinto del inglés. Dice, los artículos deben escribirse en su idioma original si la grafía es latina. El nombre en original, uno no debe de que si el título original del paper es en inglés, no traducirlo, pues. Eso es lo que nos está diciendo. No traduzco el título, sino lo pongo originalmente como tal y tal fue publicado. Por ejemplo, acá, el artículo fue publicado originalmente en francés, lo puso en francés. ¿Verdad? Aunque fuera publicado en una revista latina, con grafía latina, como dicen hoy. También el suplemento de un volumen, ¿cómo citarlo? Suplemento de un número, parte de un volumen, parte de un número. Y hay ejemplos de citación. Es decir, yo traté en Vancouver de ponerle todas las especificaciones, ¿verdad? De cómo se cita dependiendo de uno que le pueda citar. ¿Verdad? Y ahí, por lo menos hasta ahora, llevamos ya 9 casos diferentes de cómo citar, ¿verdad? Pero ahí están las especificaciones, cómo se hace y un ejemplo para que no nos perdamos y que lo tomemos ahí de tiempo. Siguen, ¿verdad? Ya van 13. Miren, un número sin volumen, sin número ni volumen, paginación en número romano, indicación de un artículo según corresponde, es un editorial, una carta, un resumen, etc. ¿Verdad? No voy a entrar en detalle, porque la idea es ver que Vancouver sí tiene normas para diferentes tipos de documentos o libros que nosotros queremos citar. Bien, 14, 15, 16. Artículo que contiene una retracción o retractación. Artículo objeto de retractación, dice. Artículo reeditado con correcciones. Es raro, pero aparece. Incluso lo que más yo he visto son correcciones. Esta de acá. ¿Verdad? El artículo, corrección, dice, y sale el título del artículo completo. Ah, volvió a salir, digo yo, eso cuando ve, es una corrección. Porque algo no colocaron bien. Muchas veces son correcciones tipográficas.
te aparece una palabra que no debería ir, que porque puede significar otra cosa en el artículo. Entonces sacan la corrección de ese artículo publicado en la misma revista donde se publicó el artículo. Esto es muy común, el artículo. Estos son muy raros, pero retracciones significan que cuando usted publicó, alguien dice, esta investigación es falsa. Esta no tiene un buen sustento. Entonces, la editorial de la revista deciden retirar y sacan el anuncio que está, ¿verdad? Que usted publica y después se lo retiran y no se siente uno nada bien, ¿verdad? Pero sí, pocos casos, pero yo sí he visto, pero he visto, como les digo, más con corrección. 17 y 18, artículo que se ha publicado con fe de ratas. Indican de una vez dónde están los errores para evitar lo anterior. Y lo normal, ¿verdad? Artículos ahora publicados electrónicamente antes de en versión intacta. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde veo yo cuando saco un título como este, del artículo, una citación? ¿Cómo sé que está publicado antes de que su en versión impresa? ¿Cómo sé yo cuando lo leo que este artículo fue publicado? ¿Cómo? Acá está más claro. O si no encuentra uno, si esto no está, que normalmente no lo ponen, aquí. Electronic Publication. ¿Verdad? Sí. Aunque aquí está claramente dicho y tienen que ponerlo según Vancouver. Se puede hacer tiene que escribir. Otras bases de datos de acceso libre, muy rápido, sin entrar en detalles. Google Scholar, Base, Word, LensOrg, OpenAlex, Semantic Scholar, CBC Dimensions, etcétera, etcétera. Sí, por favor. Fíjense que me está pasando que busco en Google Scholar Ajá. y no me deja. Cuando pongo Google Scholar y pongo el título, por ejemplo, automáticamente me tira al académico en castellano. Aunque le vuelvo a poner Google Scholar y me voy a tirar al académico, pero no sé si seré yo la que no sabe hacer cosas. Tal vez porque la base de datos detecta que uno se está conectando a través de un país de habla hispana y se lo manda ahí. ¿Qué le importa a ellos de dónde se conectan? Pero no me deja. Voy a ver bien. Gracias, doctor. Que no me deja buscar. Sí, a veces eso hacen los servidores automáticamente. Pum. Tal vez no entrar por ahí, sino buscar en, digamos, en Google. Poner el nombre del artículo y Google Scholar y tal vez ahí sí la tira a la página en inglés. ¿Cuándo? Pero principalmente si el artículo es en inglés. Lo pongo, o sea, En la página ahí y se lo tira. Sí, es por eso. Porque están detectando que de un país de habla. Es lo que generalmente fue. No, tal vez no es por racista, sino por ayudarlo, ¿verdad? A usted se pero tira. según comentaba Armando, el Google Academic tiene menor base de datos porque está casi todo en castellano y el Scholar tiene mayor. Correcto, así es, así es. El Google académico es habla hispana. Así es. Otras bases de datos que hay. ¿Cómo buscar a las bases de datos acá? En esta página. No quiero que lo escuche ahí. Aquí está. Acá usted puede pinchar, como dicen ellos, cualquiera de estas bases, cualquiera de esos links, y pum, pues lo lleva a esta información. Y estas son las bases de datos que principalmente tienen esto, pero se las puse y son las buenas. Scopus, SciFinder, EBSCO, Medline, PubMed, Web of Science. Ahí están. Entonces, en esta paginita está bien cómo buscar en las bases de datos. Eso ayuda mucho. Algunos comentarios sobre revisión por pares y preprints, se quiere entrar en mucho detalle. Eso es una que se les quise poner cuando vean la transparencia y lo leen, porque están bonitos los comentarios de
este señor, Adeilton Brandá, que es el editor en jefe de las memorias del Instituto Osvaldo Cruz en Brasil, y lo publicó en julio de este año, el mes pasado. Era que está en Río de Janeiro, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. El Instituto Osvaldo Cruz, muy famoso el Instituto Osvaldo Cruz en Brasil. Entonces, aquí está, el 19 de julio, ustedes ven. ¿Dónde está? Y nos hace una historia. De primero, cómo nació su primer el servidor de preimpresión, video RTCD, les quiero mencionar. ¿Verdad? Y han empezado a crecer. En base a esto, en el 2013 que empezó Bio RXIB, recuérdense que también está MED RXIB, empezó, digamos, el auge de las publicaciones de preimpresión, ¿verdad? Antes de que fueran. Y aquí tiene, y explica algo sobre unas publicación similar, solo que en física. Entonces se llama ART, no sé qué significa ART, la verdad, XID. Bio uno dice biología y medicina, ¿verdad? Pero ART no sé qué es. No, porque es de física. Eso puede ser. Muy bien. Gracias, sí, me parece. Y una serie de comentarios, ¿verdad? Que dice: los editores científicos deben pensar en dos cosas ahora. Un nuevo concepto de publicación de artículos, cómo evaluarlos adecuadamente e innovadoramente. Y el objetivo es lo que podrán aportar a la sociedad, lo que platicamos. Ahí está. Y aquí da el montón de historia que no voy a entrar, ¿verdad? Entrar en detalle sobre la historia de este tipo de revistas de que todavía. Y sigue hablando, ¿verdad? Y se las pongo ahí. Cosas importantes. La revisión por pares no fue practicada por todas las revistas hasta la segunda mitad del siglo XX. La segunda mitad del siglo XX, ¿qué años cae, más o menos? Segunda mitad del siglo XX. Digamos del 1950 para arriba, ¿verdad? De 1950 al 2000. Hasta ahí. Y algo que nos dice importante. Se dice que Nature comenzó a usar la revisión por pares solo a principios de la década de 1970. Pero no, ¿sí? Hasta principios de 1970. Eso por lo menos dice la de Hilton Brandon. Por lo tanto, termina él, la revisión por pares se considera el criterio último para considerar que un manuscrito ha sido finalmente publicado y validado como transmisor de evidencia científica. Que sea revisado por pares. Y si uno ya lo publiqué, pero mi artículo realmente vale. Está validado científicamente, ¿verdad? Porque lo revisaron pares. Y ahí sigue con un montón de cosas que no voy a leerlas ni entrar en detalle, sino se las dejo para que ustedes lo lean despacio. Y les voy a hacer un examen sobre ello, no me sé. Muy bien, muy bien. ¿Verdad? Para que vean cuáles son las opiniones actualmente de si vale la pena revisión por pares, si no vale, qué criterios están y siguen. Miren. Denme bastante. Se los quise poner todo, pero los puse en transparencias. Acá. Y esto ya último para ir terminando. Artículos no citados y dispersión de citas en la literatura. Este artículo es muy bonito. Lo dice la Lilian Nacicalo, que es la coordinadora del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud de la OTS. En el 26 de julio de 2023 se fue su artículo. Ahí lo busqué y me gustó y dije, les voy a poner los principales comentarios de la coordinadora del Centro de Información en Ciencias de la Salud de OPS. Y tiene generalidades, ¿verdad? Dice, las métricas
obtenidas se utilizan en la evaluación de resultados de investigación, de investigadores, revistas, instituciones, etcétera, etcétera. Eso genera evidencia y le da confiabilidad al mundo científico sobre lo que fue revisado. Y ahí tiene varias cosas, ¿verdad? Habla del Science Citation Index, que tuvo el efecto de facilitar la identificación de los investigadores que producían ciencia de alto impacto, en qué revistas se publicaba esa ciencia. Por lo tanto, donde debían publicar los investigadores, que querían formar parte del mundo. También fue un poquito elitista, ¿verdad? En ese sentido. Sí, pero sí. ¿Cómo se cuantifica la que le quiten a una el artículo o lo que sea? Es porque sí se está, la persona que me citó está publicando en internet y así se cuantifica. No. Generalmente cuando sale una publicación científica en una de las revistas científicas especializadas, aunque fuera en versión electrónica, la publicación, y aparece usted ahí, a eso se le toma como una cita. Aparece usted en la referencia del video. Pero no, pero también hay un índice de cuántas veces están citando el artículo que yo escribí. Sí, claro. Pero ¿cómo miden eso? Porque aparecen en las bases de datos el nombre y el nombre del artículo, y le aparecen algunas situaciones en distintas revistas. Sí hay mecanismos electrónicos que lo hacen. Y la mayoría, ya la gente no se siente escribir ni hacer números ni nada, sino pum. Finalmente los servidores y los programas informáticos ya se lo tienen a usted. Que siempre son perfectibles, ¿verdad? Aquí es lo importante. Ella mostró, pero la distribución de citas entre revistas, mostrando que solo el 15% de ellas concentraba el 50% de las citas. Quiere decir que son poquitas las revistas estas de alto impacto, donde se concentran la gran mayoría de las citas que valen de investigación que ella hizo. Y ahí sigue un montón, ¿verdad? Donde básicamente justifica por qué es importante estas métricas y por qué es importante que lo citen a uno. Voy a seguir, ahí sigue bastante. No tanto como Padaíto, pero sí. La OPS en su biblioteca, ya después ella saca bases de la OPS de la biblioteca porque los quise poner. Esta es la página donde está la biblioteca digital de OPS. Aquí está. Aquí está más o menos qué es lo que hace. Y todos estos que están en azul, con subrayado, son links. Son links para que puedan encontrar revistas. Librería digital, Research of Life, for Life. Esto lo tiene la biblioteca de la universidad, van a ver ustedes, lo tiene. Es muy buena y es de la OPS. Y hay otras, ¿verdad? Aquí está. Pero es importante y esto es lo que hay que saber dónde entrar. También nos hablan más adelante, en julio 9 les saqué quién es el autor de un el autor de un artículo científico. A veces hay mucha discusión con relacionados. No voy a entrar ya en detalle, sino le puse toda una discusión de cómo realmente, quién debe ser el autor de un artículo científico. Generalmente, ¿qué pasa? Los grupos de investigación se ponen de acuerdo y ponen a uno como le recibe la correspondencia, ¿verdad? Para no decir que soy el autor principal, sino todos los autores tenemos la misma contribución entre comillas por unión de grupo, aunque siempre tienen que poner a uno como autor principal, y cómo lo han puesto, a quien la correspondencia se le debe dirigir, ¿verdad? Y es por eso, y hay un montón de discusión al respecto, como es el Comité de Ética en Publicación, cómo están formados, cómo lo hacen, etcétera, etcétera, porque hay mucho dilema, ¿verdad? ¿Cuál debe ser el orden de firma de las coautorías? Algunos autores pueden cubrir más de uno de estos roles o solamente uno en el anterior. ¿Cuál debe ser el orden de las firmas de las coautorías, como las mencionaba? Y otras cosas ahí que vamos a seguir, ¿verdad?
Pero todo eso está descrito para que lo leamos detenidamente y se los puse en la presentación. Los autores también pueden establecer el equal contribution, contribución por igual a los señalados, y se ordenan por orden alfabético. Algunos lo hacen así, en orden alfabético de los papeles. Muchas editoriales aconsejan que cuando el grupo de autores es mayor de 30, imagínense, se utilice el nombre del grupo. Al final, con algunos nombres de autores principales iniciales. ¿No es? Y aquí en este link están recomendaciones para la conducta, reporting, editing and publication of scholarly work in medical journals. ¿Verdad? Ética en la publicación de revistas, principalmente médicas. Todos se los quise poner ahí están. Entonces, a veces en las presentaciones voy a tratar de decir los links no funcionan. Uno puede entrar al nombre en Google y ¡tum! Ahí te da. Editorial el Saber tiene ética en investigación y publicaciones. Y este artículo es bonito de Luis Codina. Autoría y orden de firma, ética y pragmatismo en la publicación académica. Es bonito. Es un poquito filosófico, pero es bonito el artículo este de Luis Codina. Firma normalizada por de autor y afiliaciones en revistas científicas. ¿Por qué? Fue la solución a estos conflictos. Información básica de firma normalizada, etc. Entonces hay ahí bastante información. Seguimos la información de cómo poner el primer apellido, cómo se ponen los apellidos, etcétera, etcétera. Links de donde salen estos comentarios directamente para que uno lo vea. Afiliación institucional del autor, etcétera, etcétera. Y esto en España es importante, que es una ley que regula, es la ley 14/2011. Interesante que está bien regulado en España por la afiliación institucional. Y con esto termino el día de hoy, con un par de, tres reflexiones. Uno dice, en la ciencia, el reconocimiento se concede al hombre que convence al mundo, no a aquel a quien se le ocurre la idea. William Osler, que murió en 1919, médico canadiense. Saco ahora una cosa de esas y debo de poner la persona que convence al mundo, porque hombre es que me imagino. Pero, 1919. El científico encuentra su recompensa en el placer de la comprensión y no en las posibilidades de aplicación que cualquier descubrimiento puede conllevar. Albert Einstein. Un autor solo existe cuando todos los que le esperan pueden leerle independientemente de su formación o sus privilegios. Heinrich Böll, que falleció en 1985, novelista alemán. Imagine un mundo en donde cada persona del planeta pueda tener acceso libre a la suma total de todo el conocimiento humano. Esto es lo que estamos haciendo. Jimmy Wales, fundador de Wikipedia. Bonitos los mensajes, ¿verdad? Pues les agradezco su atención y nos vemos el próximo viernes. Tenemos una charla de su servidor, además de la participación de la biblioteca de la facultad, que dijo que más o menos iba a trabajar 1 hora con nosotros, ¿verdad? Traemos tableta o algo para. Yo se digo que sí, para apuntar las cositas a ella. O para levantar la mano ahí, creo que por la ¿será? Muy bien. Entonces, tiene más puntos. Pero, Yo les decía, porque si nos van a enseñar a usar las bases de datos, o solo nos van a enseñar cuáles hay. Como para traer la tableta a la computadora. yo creo que si eso va a tardar 1 hora, les va a decir cómo accesarlas, cómo accesar, etcétera. Por eso es bueno que lo traigan.
Muchas gracias.